Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has entrado en una operación solo para ver cómo el precio se mueve en tu contra en el momento en que haces clic? Parece que el mercado va en tu contra, ¿verdad? Yo solía pensar lo mismo. Creía que el éxito en el trading dependía de tener las herramientas adecuadas, una estrategia impecable, indicadores perfectos. Tal vez incluso un algoritmo que hiciera todo el trabajo por mí. Pero después de años de experiencia, me di cuenta de algo crucial. No son las herramientas las que te hacen rentable, sino cómo las usas. El trading es un juego de psicología, paciencia y comprensión de lo que realmente ocurre detrás de cada acción en el precio. ¿Quieres ver cómo lo desgloso? Quédate y no olvides revisar la descripción. Muy bien, empecemos. Abrimos la plataforma. Alguien me preguntó hace poco por qué evito negociar con acciones gigantes del mercado. De verdad no me ofende la pregunta, porque solo alguien que no está prestando atención haría esa pregunta. Y hoy ya hemos añadido los valores de Microsoft y Apple a nuestros menús. Igual, cojamos $25. Claro, podríamos empezar con un simple 5, pero ya me has visto hacerlo. Si aún no lo has hecho, visita mi canal de Telegram. Pues bien, el enfoque de hoy será diferente. No hay tiempo para carreras de larga distancia y para variar ya hemos añadido un par de divisas. Se nos acaba el tiempo y necesitamos resultados claros, sencillos y previsibles. Entonces, ¿nos ayudará hoy el indicador RSI? Es muy sencillo, pero por eso es tan eficaz. Si tienes experiencia y entiendes el mercado. RSI, eso es básicamente todo lo que necesitas. Si no tienes experiencia ni conocimiento, es aún más fácil porque soy todo lo que necesitas. Así que, vamos. Empezamos con las acciones de Apple. El RSI indica sobreventa. Creo que ahora hay que esperar un rebote al alza. Así que subimos y esperamos. Estupendo. El rebote fue pequeño, pero no necesitamos más. Gran jugada. Y me da un plus de $23. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo interminable de aprendizaje sin ver mejoras reales? Yo pasé por lo mismo. Pasé tanto tiempo tratando de juntar información de diferentes fuentes, esperando encontrar esa única pieza que haría que todo encajara, pero lo único que logré fue retrasar mi progreso. El punto de inflexión llegó cuando encontré a las personas adecuadas, personas que podían explicarme el mercado de una manera que realmente tenía sentido. Ahí fue cuando empecé a ver resultados. Si estás cansado de dar vueltas en círculos y quieres un aprendizaje real y estructurado, revisa el enlace abajo. No tienes que hacer esto solo. Así que ahora pasamos a Microsoft. Bueno, también sigue siendo bastante clara una pequeña caída tras la cual se adivina un crecimiento. El RSI también sugiere que, entonces, no perdamos ni un minuto más. Y bueno amigos, ¿ahora qué? Recuerden, si mi objetivo es mínimo y arriesgado, ¿te imaginas si ahora meto la pata en una sesión de negociación y me voy disgustado a trabajar? No. Aquí solo tomamos lo que implica el menor riesgo y echamos un vistazo al siguiente par de divisas. A mí también me parece un panorama claro y previsible. Hemos visto un movimiento orgánico al alza. El indicador RSI muestra una fuerte sobreventa. Creo que ahora debemos aprovechar la fase de crecimiento. Un buen comienzo. Es un buen comienzo del día. Por lo tanto, no hemos tocado todo este par de divisas. Veo que tras la corrección ha comenzado un movimiento al alza, así que manos a la obra. Y tomamos la decisión correcta. Bueno, ya tenemos $338 de saldo. Es un buen comienzo para la mañana. Voy a cerrar el portátil e irme a trabajar de buen humor. Pero no he madrugado y aún tengo tiempo de sobra. Sigamos buscando. ¿Alguna vez has mirado un gráfico y pensado, ¿cómo no hubiese movimiento? La verdad es que el mercado siempre da señales antes de cada gran movimiento del precio. Solo tienes que saber dónde mirar. Reconocer estas señales fue un cambio radical para mí y puede serlo para ti también. Si quieres empezar a ver el mercado con otros ojos, necesitas la guía adecuada. Y eso es exactamente lo que ofrecemos. Mira nuestros resultados recientes en pantalla. Creo que hablan por sí solos. Así pues, tenemos la oportunidad de elegir dos parejas y dos acciones. No es necesario sentarse y esperar a que la imagen se aclare. Solo nos movemos entre ellos en busca de una situación mejor. Así que hemos probado Microsoft. Nos estamos moviendo hacia abajo ya que veo que nos encontramos en un nivel de resistencia. Y es un gran éxito, chicos. Aumentamos nuestra inversión y miremos más allá. Quedémonos aquí de todos modos. Podemos iniciar una posición corta en cuanto finalice la corrección. Bien amigos,
Hoy tenemos una intensa sesión de entrenamiento, por lo que debemos estar alerta y no hacer movimientos muy impulsivos. Por lo tanto, estamos de vuelta a donde estábamos porque el movimiento es en un canal estrecho y estoy fuera de la frontera inferior, empujando hacia arriba. Eso es, chicos, si la tendencia era correcta, es casi ridículo presumir de ello, la verdad. Era demasiado obvio. Por un momento pareció que el gráfico estaba a punto de bajar, pero el panorama general muestra claramente una tendencia al alza. ¿Conoces esa sensación cuando dudas en una operación y luego se desarrolla exactamente como lo habías previsto? Eso me pasaba todo el tiempo. Veía la configuración perfecta, pero la duda se apoderaba de mí. ¿Y si me equivoco? Así esperaba, solo para ver cómo el mercado se disparaba sin mí. Ahí fue cuando entendí que el trading no se trata solo de leer gráficos, se trata de tomar decisiones. La capacidad de actuar en el momento adecuado es lo que separa a los ganadores del resto. Este es el tipo de conocimiento en el que nos enfocamos en mi comunidad. Si quieres mejorar tu toma de decisiones, ya sabes dónde encontrar el enlace. ¿Qué te parecen las acciones de Apple? Ya veremos, aquí tras la corrección el RSI rebotó en la línea media y parece que la tendencia a la baja continúa. Idealmente, ese es otro paso exitoso. Me la pasé muy bien sin pausas, paso a paso. Y la verdad es que estoy al límite de mis posibilidades. A cada paso, la responsabilidad es mayor. Así que involuntariamente hay pensamientos como no puedo echar a perder este éxito con un movimiento impulsivo. Muy bien, ¿qué hacemos? De nuevo, no hay que correr riesgos. Tenemos que fijarnos en la tendencia más clara y actuar con consecuencia. ¿Qué ocurre en este par de divisas? Veo que el precio ha alcanzado un nivel de resistencia. El indicador RSI está sobrevendido, por lo que esperamos un cambio de tendencia. Sí, la mañana ya puede considerarse completa. Otra sesión, otra lección. Si algo quedó claro hoy es que el mercado premia a quienes prestan atención a los detalles. No hay una fórmula mágica ni una estrategia que garantice todo. Solo probabilidades, disciplina y la capacidad de adaptarse. La verdadera ventaja viene de qué tan bien manejes estos aspectos. Sigue perfeccionando tus habilidades, sigue aprendiendo y nos vemos en el próximo análisis. Hasta entonces, opera con inteligencia.